lapidaria la publicación de la revista Newsweek, una edición especial en la que habla de El Salvador que no fue. A 3 años de gobierno, las reformas llegaron, los resultados no. Esta publicación se da para la revista Newsweek, que viene a ser una especie de respuesta a la que en su oportunidad la revista Time Magazine hiciera con esta publicación en la que habla de Saving Mexico, de un salvando a México, se traduce tiempo después en El Salvador que no lo fue. Un presidente que luego de la mitad de su sexenio es la antítesis de lo que se pensaba podría haber logrado con sus intenciones, que luego de errores no corregidos, luego de algunos hierros que están ligados con muchos fenómenos, algunos de ellos ligados con la corrupción, desglosa la revista Newsweek una serie de pensamientos que aquí le enlisto. Empieza así, con comillas: 3 años bastaron para destrozar la esperanza que muchos depositaron en el retorno del Partido Revolucionario Institucional. Así abre fuego la revista Newsweek en español en una edición especial en la que dedica su portada a Peña Nieto con un lacónico título: El Salvador que no lo fue, en alusión directa a la portada de la revista Time de febrero del 2014 titulada Saving Mexico. El texto de la Newsweek, firmado por el periodista Alvison Linares, critica la falta de resultados del jefe del Ejecutivo en los primeros 3 años de su gobierno, que se cierran el día de hoy, este 1 de diciembre, la mitad de este régimen. A la mitad del sexenio, el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasa en su propósito de abatir los índices de pobreza. Por cada año de gestión, 1 millón de mexicanos ha engrosado las estadísticas de sobrevivientes, que hoy alcanza como pobres el 46.2% de la población. La publicación recuerda el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido como el Coneval, que presentó en julio pasado cifras en donde se revela un incremento de 2 millones de personas que engrosan las filas de los índices de pobreza entre el 2012 y el 2014. Refiere al informe de la OCDE, que ubica a México junto con Brasil y con Turquía con los mayores índices de pobreza dentro de la organización, y ubica a nuestro país como el segundo con menor ingreso per cápita de hogares, con $10,216 anuales, lo que equivale a menos de la mitad de los $20,882 anuales en promedio de la organización. Newsweek, la revista, cita a diversos analistas y académicos que refieren la ausencia de una política fiscal. Fíjese, inmediatamente, a la hora de hablar de economía, lo primero en lo que se fija la revista es en que falta en México una política fiscal redistributiva. Hemos visto y señalado todos los días, a todas horas, en nuestras comunicaciones, en todo lugar, que el más grave error de esta administración ha sido la política fiscal que el régimen de Peña Nieto ha llevado a cabo. Y esto es a lo primero que se refiere Newsweek cuando habla de los sinsabores económicos que se ha llevado nuestro país. Una ausencia de una política fiscal redistributiva y una estrategia salarial también ausente que reduzca la desigualdad y fortalezca al mercado interno. Ese que decía el secretario de Hacienda la semana pasada, que es la base de la fortaleza de la nueva economía mexicana, el consumo interno. Consumo interno que la revista dice no existe. Su gabinete es otro de los puntos. Primero, política fiscal mal, política salarial mal. Luego, cito, abro comillas, su gabinete se ha visto inmerso en escándalos de corrupción e impunidad
que comienzan por la propia figura del presidente de la República. Una serie de colaboradores metidos en escándalos de corrupción, de intereses correlacionados que nos llevan a un conflicto de intereses y que derivan en corrupción, en impunidad, en frustración, en desánimo de esta sociedad. El artículo de la revista Newsweek reseña la historia de la gestión de los presidentes priistas mexicanos y sostiene que han llevado al país de la ilusión al desastre, marcado por corrupción y malos manejos burocráticos. Es lacónico. Según Transparencia Internacional, México es el país con mayor percepción de corrupción dentro de la lista de 35 países de la OCDE y ocupa el puesto número 103 de 174 en el ranking global como país corrupto, arriba de los 100 primeros, detrás de países como China, la India o Egipto. Esto emerge como uno de los principales frenos al crecimiento de México, puesto que organismos internacionales como el World Economic Forum consideran que le cuesta entre el 2 y el 10% del Producto Interno Bruto anual. Otras organizaciones como la propia Deloitte hablan aquí de que el Producto Interno Bruto en corrupción está afectado entre un 12 y hasta un 20%. Algunos otros análisis, por ejemplo, Bloomberg, en una entrevista hecha a empresarios jóvenes, empresarios mexicanos, hablan en los mismos términos. Pérdidas que van por arriba del 12% del Producto Interno Bruto hasta el 20% de este producto en corrupción, directamente en corrupción. El análisis de la revista Newsweek hace un recuento de cómo la prensa internacional pasó rápidamente de la positiva expectativa reformadora del gobierno de Peña Nieto al cuestionamiento a su gestión ante la falta de resultados concretos y de hechos que estremecieron a la opinión pública dentro y fuera del país. En septiembre del 2014, medios como Esquire o la agencia The Associated Press daban a conocer, por ejemplo, la participación de militares en la masacre de Tlatlaya, en el Estado de México, un asunto de ejercicio del Estado de Derecho, o falta de él. Sin embargo, el acontecimiento que le da un giro total a este régimen es la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, ocurrida en Iguala, en Guerrero, a manos de miembros del crimen organizado. Este es un compendio general de una crítica brutal, voraz, bárbara, fundamentada, sustanciada, en la que el presidente Enrique Peña Nieto tiene en la primera mitad de su administración un saldo negativo, un saldo inusitado, inesperado. Lo que nos preguntamos los mexicanos luego de analizar este artículo de la revista Newsweek, yo recuerdo un concepto de principios de esta administración que decía: vamos por el Mexican Moment. ¿Qué pasó con el Mexican Moment? ¿En dónde se quedó ese momento mexicano en el que se esperaba que México crecería de manera exultante y positiva? ¿En dónde se quedaron estas esperanzas? Bueno, en la primera frase devastadora de este artículo creo que se hace un resumen perfecto de en dónde se quedó el Mexican Moment. La vuelvo a citar: 3 años bastaron para destrozar la esperanza que muchos tuvieron en Enrique Peña Nieto. Así, lacónico como se los digo, es como estoy viendo esta crónica de la misma prensa internacional que le ha dado premios al presidente, que le ha dado premios al secretario de Hacienda,
que ha dado reconocimientos al país y que hoy los arrebata. Y dice, no, esto ha sido un destrozo de la esperanza de la sociedad mexicana. Vamos a hacer una breve pausa sobre Peña Nieto. ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿Eh? Regresando, ¿qué quieres que ya sea a fuerza ahorita? ¿Sí? Bueno, pues entonces pues vamos a... Miren, yo les voy a decir una cosa, este programa tiene una dosis bárbara de democracia. Mi equipo quiere que nos vayamos a mensaje y yo no tengo más que comparecer ante mi equipo.